Análisis dimensional y modelado. Ejercicio. Cuando un flujo uniforme fluye sobre un cilindro circular, se forma una huella de vórtice de Karman, que es un patrón regular de vórtices derramados por el cuerpo. Use el método de repetición de variables para generar una relación adimensional para la frecuencia de derrame del vórtice de Karman como función de la velocidad de la corriente libre, la densidad del fluido, la viscosidad del fluido y el diámetro del cilindro. Al igual que el ejercicio anterior, para resolver el problema debemos identificar los diferentes parámetros involucrados en el problema. Tenemos la frecuencia de derrame, la velocidad de la corriente libre, la densidad del fluido, la viscosidad del fluido y el diámetro del cilindro. Tenemos 5 parámetros. Podemos escribir la frecuencia de derrame en función de los otros 4 parámetros o variables. Las dimensiones principales de estos parámetros tenemos: para el caso de la frecuencia, tiempo a la menos 1, la velocidad será longitud por el tiempo a la menos 1, las dimensiones de la densidad, masa por longitud a la menos 3, las dimensiones de la viscosidad, masa por longitud a la menos 1 por el tiempo a la menos 1, y las dimensiones del diámetro del cilindro serán dimensiones de longitud. Identificamos 3 dimensiones primarias: masa, longitud y tiempo. Por lo tanto, J es igual a 3, de donde el número de parámetros adimensionales pi va a ser igual a n menos j, 5 menos 3, que es igual a 2. Seleccionemos los siguientes parámetros repetitivos: diámetro del cilindro, la densidad del fluido y la velocidad del flujo. Por lo tanto, los parámetros adimensionales son: pi1, parámetro dependiente, va a ser igual a la frecuencia por el diámetro elevado a la x por la densidad elevado a la y por la velocidad elevado a la z. Y pi2, viscosidad por el diámetro elevado a la x, densidad elevado a la y, velocidad elevado a la z. Para el caso del parámetro 1, parámetro adimensional pi1, que es igual a la frecuencia por el diámetro a la x por la densidad a la y por la velocidad elevado a la z, escribiendo la expresión para indicar que vamos a trabajar con las dimensiones de pi1, que es adimensional, va a ser igual a las dimensiones de la frecuencia por las dimensiones del diámetro elevado a la x por las dimensiones de la densidad elevado a la y por las dimensiones de la velocidad elevado a la z. Cada una de las dimensiones, en el caso de la frecuencia, tiempo a la menos 1, por las dimensiones del diámetro, longitud elevado a la x, por las dimensiones de la densidad, masa por longitud a la menos 3 elevado a la y, por las dimensiones de la velocidad, longitud por tiempo a la menos 1 elevado a la z. Sumando los exponentes de las mismas bases, tenemos que las dimensiones del parámetro dimensional pi1 va a ser igual longitud elevado a la x menos 3y más z por masa elevado a la y por el tiempo elevado a la menos 1 menos z. De aquí podemos decir que para el caso de la masa debe estar elevado a la 0. Por lo tanto, y es igual a 0.
Para el caso del exponente del tiempo debe ser igual a 0, por lo tanto menos 1 menos z debe ser igual a 0, de donde z es igual a menos 1. Y si analizamos el exponente de la longitud, tenemos que x menos 3y más z es igual a 0, pero y vale 0. Por lo tanto, x es igual a menos z, es decir, x vale 1. Si reemplazamos x, y y z en la expresión inicial del parámetro adimensional pi1, podemos escribirlo como pi1 igual a la frecuencia por el diámetro elevado a la x, que es 1, por la velocidad elevado a la menos 1. Para el caso del parámetro adimensional 2, tenemos que es igual a la viscosidad por el diámetro elevado a la x por la densidad a la y por la velocidad elevado a la z. De donde podemos decir que las dimensiones del parámetro pi2, recordemos que es adimensional, va a ser igual a las dimensiones de la viscosidad por las dimensiones del diámetro elevado a la x por las dimensiones de la densidad elevado a la y por las dimensiones de la velocidad elevado a la z. Es decir, que las dimensiones del parámetro adimensional pi2 es igual a las dimensiones de la viscosidad, masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 1, por las dimensiones de el diámetro, longitud, elevado a la x, por las dimensiones de la densidad, masa, por longitud a la menos 3, elevado a la y, por las dimensiones de la velocidad, longitud, por tiempo a la menos 1, elevado a la z. Podemos escribir esta expresión como longitud elevado a la menos 1 más x menos 3y más z por la masa elevado a la 1 más y por el tiempo elevado a la menos 1 menos z. De aquí recordemos que cada uno de los exponentes de estas dimensiones principales debe ser 0, puesto que el parámetro pi2 es adimensional. Entonces, podemos decir, para el caso de la masa, que su exponente es igual a 0, es decir, 1 más y es igual a 0, de donde y es igual a menos 1. Lo mismo para el tiempo, menos 1 menos z es igual a 0, por lo tanto z es igual a menos 1. Y para el caso de la longitud, menos 1 más x menos 3y más z es igual a 0. Y vale menos 1 y z vale menos 1. Por lo tanto, menos 3 por menos 1, 3 positivo. Menos 1 menos 1 daría 1 positivo. Si lo despejamos, x es igual a menos 1. Por lo tanto, el parámetro adimensional pi2 es igual a la viscosidad por el diámetro elevado a la menos 1, por la densidad elevado a la menos 1, por la velocidad elevado a la menos 1. La ecuación final podemos escribir el parámetro pi1 en función de pi2, es decir, la frecuencia por el diámetro sobre la velocidad es función de la viscosidad sobre diámetro, densidad, velocidad. Hemos encontrado la relación que nos están solicitando.